Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. No se puede uno acercar a Dios y salir ileso, decían los antiguos. Como que ver a Dios era morir. Se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Y Moisés va a tener allí, en ese encuentro, una osadía tremenda y le va a preguntar a Dios cómo es su nombre. Esto es lo que viene en continuidad con este texto. Y Dios le va a decir que su nombre es Yahvé, el que es, que el que necesariamente existe, que no puede no existir, que es desde siempre y para siempre. Y de esta relación así tan particular que Moisés va a transmitir a su pueblo, y esa relación que va a ir creciendo, que una vez que van saliendo de la tierra donde fueron esclavos, van llevando la presencia del Señor en un lugar que se va a llamar la carpa del encuentro, por el desierto. Entonces Moisés entraba en esa carpa donde tenía encuentros personales con el Señor. Y dicen los autores sagrados que salía de esa carpa con el rostro como iluminado, luminoso. Pero era Moisés, no era todo el pueblo que tenía esa experiencia. Y de esta experiencia de Dios, de Moisés, que va a marcar a todo el pueblo de Israel, vamos a pasar a la experiencia del Nuevo Testamento, de Jesús, su experiencia con Dios. Y aquí es donde hay un paso gigantesco que es muy difícil de explicar. Tan difícil de explicar que los mismos autores sagrados, los autores de los evangelios, no se atreven a poner en palabras cómo era esta relación entre el Padre y Jesús, entre Dios y Jesús. En primer lugar, tenemos que decir que Jesús llama a Dios Padre. Y esto era algo inaudito. Inaudito quiere decir que nunca se había escuchado nada semejante. ¿Cómo vamos a llamar a Dios Padre? Es decir, la distancia con Dios es infinita. No hay forma de asimilarnos
de acercarnos con ese tipo de trato. Y si ustedes repasan el Evangelio que acabamos de leer, varias veces se refiere Jesús al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es decir, está mostrándonos un trato, una relación familiar con Dios. Cosa, como les decía, inaudita. Inaudita. Nunca se había escuchado antes esto. Y los discípulos quedaban sorprendidos cada vez que escuchaban el trato de Jesús con Dios. Pero todavía hay más. Esto que nosotros leímos es una traducción. La palabra Padre es una palabra muy fuerte para cada uno de nosotros, nos significa mucho, nos habla de la paternidad, nos habla de alguien que nos ha dado la vida, más allá de sus límites y más allá de cómo haya sido, pero el regalo de la vida viene de allí, de esa paternidad. Quiero decir que Dios se asemeja a esa relación que nosotros tenemos con nuestro propio Padre. Pero también tenemos que descubrir que nosotros no le decimos a nuestro Padre, Padre. ¿Cómo le decimos a nuestro Padre? ¿Cómo le decimos? Papá. O todavía más, Pa. U otras formas así de confianza y de cercanía y de familiaridad. Y así es el trato que Jesús tiene con su Padre. Y eso es lo que ya ahí nos vuelve locos, porque ni siquiera los evangelistas se atreven a escribir que Jesús le decía a Dios, Abba, que es en el arameo original de que él hablaba, y la palabra de confianza y de cercanía, que es como decirle a Dios. Tremendo. Y nosotros hoy, su iglesia, su pueblo, aquellos que se han acercado a Dios y que queremos acercarnos como Jesús al Padre, no nos atrevemos a decirle así. Todavía seguimos manteniendo esa distancia tremenda como la de Moisés. A lo sumo Padre, incluso en la liturgia. Es que
este Señor del cielo y de la tierra, del que habla Jesús, no es solo Señor del cielo y de la tierra, es Padre. Y ahí no nos entra esto. Y yo creo que es lo más transformador que existe en la palabra. Que podamos acercarnos de esta manera a Dios. Y San Pablo, que es el único que se atreve a revelar esto, dice, solo el que tiene el Espíritu Santo puede decirle a Dios, Abba, Pa. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Por eso tenemos que mirar esta palabra que leímos hoy y releerla con esa clave. Así como nosotros a nuestro Padre no le decimos Padre, así Jesús tampoco al Padre le decía Padre. Y empleaba esa palabra de confianza, de cercanía, tan tremenda que justamente Mateo, que era el más israelita de todos los evangelistas y que le escribe a otros israelitas, no se atreve a poner esa palabra. Nunca en el Evangelio. Sin embargo, era la palabra que Jesús usaba. Él nos lo revela San Pablo. Y cuando nosotros nos atrevemos a rezar al Padre, el Padre nuestro, tendríamos que pensar, por lo menos pensar en esa relación que Jesús tiene con su Padre. Porque esa es la que realmente nos transforma todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre. Te alabo, Abba, Papá. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que no nos cansemos de transmitir esto, porque es fascinante. Nunca en la historia, ni hasta el día de hoy, se ha revelado nada semejante. La cercanía a la que nos invita Jesús con el propio Señor del cielo y de la tierra. Y esa cercanía nos transforma. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que hace que podamos decirle a Dios, Abba, Papá, Pa. Y lo otro es que una vez que dije todo esto, vuelvo a decirle Padre. No me atrevo. Es como que es demasiado. Y sin embargo es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces le enseña al Padre nuestro, pero no le enseña al Padre nuestro diciendo Padre, sino Abba. Y claro, como es una traducción, las traducciones van
empleando palabras que no son las originales. Pensemos en Moisés, su relación con Dios. Se tapa la cara porque teme a Dios. La relación de Jesús con Dios y la relación a la que nos invita a cada uno de nosotros.